Tierra bendita y divina era la Palestina donde nació Jesús. Era de las naciones cumbres, bañada con la lumbre que derramó la luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Tierra de hermosos olivares, que habló a los millares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir, grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin, lávame le pude decir, y nibia blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón, como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nibia blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré.
La palabra de Dios para nuestro devocional la vamos a estar leyendo en Lucas 15, 11 al 17. Se dice que la gatita, la mascota de una casa, de una familia, fue sorprendida en la mesada de la casa comiéndose el pan. Ahí estaba guardadito el pan. No sabemos si estaba tapado o destapado, pero la gatita estaba arriba comiéndose ese pan. Entonces llegó la señora de la casa, sorprendió a la gatita y la regañó, la asustó muy fuertemente. La gatita con el susto salió huyendo y se desapareció. Y dice que la niña de la casa, que era quien adoraba a la dichosa gatita, empezó a buscarla por todas partes y no la encontraba. La llamaba, la buscaba por toda la casa, por todas partes y la gatita no aparecía. Hasta que ya muy tarde la niña escuchó un leve maullido y dice que puso atención y descubrió que su querida gatita se encontraba subida en un árbol muy alto y no podía bajar de ahí. Tanto fue la altura en la cual estaba aquella gatita que tuvieron que llamar a los bomberos para que los bomberos viniesen a auxiliar y a rescatar al gatito. En esta historia podemos confirmar que a veces por un regaño livianamente pequeño, nosotros podemos buscar soluciones que nos complican muchísimo más la vida. Por evitar el regaño de alguien, nos metemos en un lío mucho más grande de lo que podemos imaginar. Jonás en la Biblia es un ejemplo muy claro de esto. Conocemos muy bien la historia. El Señor le dice, ve a este lugar a predicar. Y él, en lugar de preparar su maleta e irse para Nínive, él dijo no. Nínive es un lugar que está alejado de Dios, las personas han de ser malas y yo no quiero ir a predicarles la palabra de Dios. Lo que voy a hacer es irme al lado contrario. Ni siquiera fue de quedarse en su casa y de decir simple y sencillamente no voy a ir, sino que la solución que encontró Jonás fue irse para el lado contrario, donde estuviese más lejos de donde Jehová Dios lo había enviado. Y muy pronto descubrimos que la solución que Jonás había buscado lo llevó a un lío muchísimo más grande de lo que podía imaginar. Y se descubrió en el fondo del mar, dentro de la panzota de un gran pez. Ese es un claro ejemplo de cuando por evitar hacer algo o por evitar una consecuencia livianamente mala, nos vemos envueltos en cosas muchísimo más complicadas. Pero en ese lío tan grande en el cual Jonás se encontraba, dice en el libro de Jonás 2:2, en mi angustia invoqué a mi Señor y Él me oyó. En angustia terrible, en el fondo del mar, él descubrió que lo mejor que podía hacer era invocar a Jehová Dios. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, seguramente hemos conocido personas que piensan que se están librando de algo, de un mal, de una cosa difícil y terminan metidos en un lío muchísimo peor. Un ejemplo muy práctico son algunas jovencitas que en su casa les llaman la atención, en su casa les mandan a hacer un quehacer, les ponen un horario, les ponen restricciones y ellas dicen, me voy a librar de esto
y yéndome a vivir con mi enamorado, con mi novio. Él me promete cosas muy buenas, una vida maravillosa y me voy a ir con él. Muy pronto descubren que aquella solución, en lugar de resultar buena, les complicó muchísimo más la vida. Habemos personas también que nos encontramos en un lío económico, en un atraso económico, tenemos cuotas que no podemos cubrir y lo que hacemos a veces es, para querer salir de ese lío, es ir a buscar un prestamista de esos que no lo hacen en forma legal, sino que ponen sus propias cuotas y sus propios plazos, y cuando venimos a sentir tenemos un lío más grande que el que teníamos cuando planeamos aquella solución. Hay también hombres y mujeres que tienen problemas en su matrimonio por falta de comunicación, por falta de carácter o por diferencias en su carácter, por lo que sea, y entonces deciden que la solución es irse con la secretaria o con la compañera de trabajo, que es mucho más dulce, mucho más amable, o con aquel señor que la pretende, que le da piropos y flores, y cuando termina aquella luna de miel, cuando termina aquella dulzura, la persona se da cuenta que ahora ya tiene dos hogares, dos grupos de hijos que mantener, un mismo salario, y la persona aquella que pensaron en un momento que era la maravilla a conquistar resultó ser peor que la anterior. Y entonces se ven como esta gatita del cuento que les conté en un principio, que por buscar una solución, por huir de un algo, se ven en una cosa muchísimo más complicada. Pero lo maravilloso de esta situación es que no tenemos que quedarnos en esa situación complicada en la cual nos hemos metido. Lo hemos hecho por voluntad propia, por ignorancia, por arrebatamiento, porque nos llevamos un susto, por lo que sea. Y ya estamos metidos en el gran problema. Pero lo que tenemos que hacer es hacer como hizo Jonás. Él dice: en mi angustia invoqué a mi Señor y él me oyó. Cuando nosotros descubrimos que la solución que pensábamos que era la solución definitiva para nuestra vida no salió de esa manera, sino que nos complicó y nos está hundiendo un poco y un poco más, tenemos que tomar la determinación que tomó Jonás, o lo que hizo la gatita: un leve maullido, un leve ruidito, porque nuestro Dios está por ahí pendiente, buscándonos, viendo a ver de dónde nosotros le pedimos auxilio. Él, al igual que aquella muchachita, va a estar dispuesto a movilizar a los bomberos, a movilizar a toda la ciudad con tal de rescatarnos de nuestra situación difícil. Así es que muchas veces nosotros podemos complicarnos la vida a nosotros mismos, y eso es cierto y es muy lamentable, pero nuestro Dios no nos va a dejar en esa situación, sino que nuestro Dios está dispuesto a traernos hacia sus brazos, a ponernos nuevamente en un lugar seguro. Así es que no tengamos temor, no tengamos miedo de pedirle auxilio, de llamarle y de decirle: mira Dios, yo pensé que era la solución buena que estaba escogiendo, pero me compliqué mucho, mucho más. Ayúdame por favor a salir de esto. Y nuestro Dios amorosamente nos va a rescatar. Bendiciones.